En Fly for You viajamos a Ecuador, concretamente a su capital, Quito. ¿Sabías que Quito es la capital más antigua de América del Sur? Es una ciudad llena de historia y con una cultura única. Este viaje por Quito va a ser muy chévere. Lo vamos a pasar bacán, mijo. ¡Allá vamos! Y como siempre, antes de recorrer sus calles, voy a contaros 4 cosas súper interesantes. Que como sabéis, yo soy muy de informarme. Quito está justo en la mitad del mundo. Está en la latitud 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Aunque aquí se habla español, en todo Ecuador podrás escuchar hasta 15 idiomas diferentes. El quechua es el más común. Antes de independizarse de España, formaba parte de la Gran Colombia, un enorme país formado por Venezuela, Colombia y Ecuador. Y esto es el rondador, un tipo de zampoña típica de Ecuador hecho con cañas de carrizo. ¡Mira, mira! Bienvenidos a Quito. Empezaremos por la Plaza de la Independencia o Plaza Grande, situada en el casco histórico de Quito. A su alrededor se encuentran el Palacio Arzobispal, el Palacio Presidencial, el Palacio Municipal y la Catedral Metropolitana de Quito. Vamos, un montón de sitios con mucha historia y de visita obligada. Paso lista, ¿eh? La Virgen de Quito o del Panecillo es uno de los monumentos más interesantes de la ciudad. Es la escultura de aluminio más grande del mundo, con más de 40 metros de altura. Es más grande que el propio Cristo Redentor de Brasil, que mide 39 metros. ¡Flipa! La Basílica del Voto Nacional es considerada la obra de arquitectura neogótica más importante de todo Ecuador. Está inspirada en la Catedral de Notre Dame de París. Empezaron a construirla en 1892 y hasta 1924 no se ofició ninguna misa. Y es que todavía no la han acabado. Es como la Sagrada Familia de Ecuador. Dice la leyenda que el día que la acaben del todo, Ecuador dejará de ser un estado libre y soberano. ¿Te ha gustado Quito? Pues quieto parao, porque tienes que ver sus alrededores que también son gloria bendita. A menos de 2 horas hacia el norte de Quito, en la localidad de Otavalo, se encuentra la impresionante Cascada de Peguche, con 30 metros de altura y 6 metros de ancho. Es considerada una cascada sagrada y con danzas y rituales dan en ella inicio a las fiestas de Inti Raymi. A todo lo que sea fiesta yo me apunto. A 1 hora de la ciudad de Quito también tienes otra visita que no te puedes perder, el Museo Intiñán. Es un sitio icónico del país ya que es justo por donde pasa la línea del Ecuador. Podrás descubrir la historia de los pueblos ancestrales del país, así como conocer el camino que realiza el Sol o sus efectos en el maravilloso cilindro solar. Esto ha sido Fly for You Quito. Nosotros te lo hemos contado en 4 minutos. Disfrútalo a tu ritmo. Eso ya es cosa tuya.